Segundo libro de Crónicas, capítulo 14, verso 1. Vamos a continuar con nuestra serie, la autoridad delegada. Este es el tema número 46. El tema de esta mañana: Asa, lámpara de Israel. Así se llama este rey, Asa. No Masa, Asa, sin M. Asa. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14, verso 1. Dice ahí: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Bien, hermanos, el nombre Asa significa sanador. Eso significa sanador. Entonces continuamos, estamos en el reino del sur. El reino del sur. Abías reinó por solo 3 años, quien no fue un rey que hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová, ya que su corazón no era completamente de Dios como el corazón de su padre Roboam. Pero hoy vamos a entrar a la luz de otra autoridad que reinó 41 años. Este rey reinó mucho tiempo. ¿Cuál es la clave para reinar mucho tiempo, para que tú permanezcas mucho tiempo? La respuesta la encontramos en lo que él hizo, y es buscar a Dios. Para que algo permanezca, debemos fundarlo en Dios. Entonces, ¿qué hacer cuando te toca un reino donde no todo va bien? ¿Qué hacer con un reino así? Y algo que vamos a ver como un denominador, hermanos. Como autoridad, vamos a estar lidiando con una cosa. Y créanme, yo me he dado cuenta que así es: la idolatría. Y no me refiero a idolatría en el sentido de que vayas con algún familiar tuyo y le digas: no, es que tú te vas a ir al infierno porque tú tienes allí ese crucifijo y no, y debes de romperlo y debes de quebrarlo. A ver. Vamos a poner un poco aquí el punto. Es verdad que mucha gente tiene, pues ahí, luego hay gente que presta su casa para hacer capillas, ¿no? Allá afuera, y hacen su capilla de la colonia, como su casa queda en la esquina hacen una capilla, le ponen luces a esas de las de Navidad y ahí toda la cosa. Y obviamente eso es idolatría. Pero hermanos, la idolatría que creo que hace más daño es la que está en el corazón. Y esa es con la que debemos estar lidiando aún nosotros mismos. La idolatría hacia el dinero, la idolatría hacia las cosas materiales, la idolatría hacia la comodidad, la idolatría hacia el tener, hacia el poseer, hacia el juntar, hacia el estar generando muchas cosas. No todo eso es malo. Lo malo es cuando eso toma un lugar que no le pertenece en nuestra vida. Y ahí es donde vamos a estar lidiando, y vamos a llegar a un punto que quiero que veamos que dice la palabra de Dios, pero no me voy a adelantar. Entonces Dios te llama y te pone en un lugar donde el centro de atención era el profeta, el pastor, ahí puesto, es decir, había una idolatría por la persona y no una adoración a Dios, y tienes que luchar contra eso. Entonces Asa, hermanos, es el rey que nos muestra qué hacer. Vamos a aprender de Asa, hermanos, qué se debe hacer para limpiar un reino. Asa eliminó los ídolos que había introducido sus antepasados y favoreció el retorno del pueblo a la adoración del verdadero Dios. Eso implica, hermanos, regresar a un pueblo a la adoración a Dios implica enseñar.
No es tan sencillo. O sea, no es decirles, pues busquen a Dios. No, hay que enseñar, hay que poner gente que sepa de la ley, hay que estudiar, hermanos. Entonces, la autoridad debe servir para hacer volver a alguien, para quitar la idolatría. Si nosotros como autoridad, hermanos, estamos mirando que la iglesia, mi casa, el pueblo está yendo tras la idolatría, es nuestra responsabilidad hacerlos volver. Es nuestra responsabilidad cuidar que en nuestra casa no se levanten ídolos que quieran ocupar el lugar de Dios. Es nuestra responsabilidad, hermanos, porque en la idolatría viene falta de paz. Asa tuvo una misión como autoridad. ¿Cuál fue? Limpiar y sacar de la oscuridad al pueblo. Por eso le llamamos lámpara de Israel. Porque Asa fue un hombre que guió al pueblo de regreso a las sendas antiguas. Entonces vamos a empezar a estudiar. Segunda libro de Crónicas 14:1. Dice, durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país durante 10 años. Otra vez, número 10, la prueba del corazón, hermanos. Dios probó el corazón de este rey. ¿Cómo? Pues la respuesta es, ¿qué buscas? Cuando uno llega a la autoridad, viene una interrogante. ¿Qué buscas? ¿Qué está buscando tu familia? ¿Qué estamos buscando como iglesia? O sea, con el instituto, ¿qué es lo que nosotros buscamos de ustedes? Con el instituto, con las diferentes reuniones que tenemos, como es lo que ya dijo ahorita el hermano, jueves, con el viernes de matrimonios, de jóvenes, ¿qué estamos buscando? La respuesta es que tú seas edificado, que tú te quites esa ignorancia. Eso es lo que estamos buscando. Si no, pues ¿para qué invertimos tantos días? Imagínate estar aquí miércoles, jueves, viernes, domingo y otra vez. Creo que son demasiados días. Pero ¿cuál es el punto? ¿Qué estamos buscando? Que tú conozcas, que tú crezcas, que tú también seas una autoridad firme en tu casa y, ¿por qué no?, aquí también. Pero para eso se requiere conocimiento. Entonces, Dios, cuando nos pone, te va a probar el corazón. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué buscas? Muchos pueden fingir que quieren lo mejor para el pueblo, y eso lo vemos constantemente, ¿no? Yo les prometo que si votan por mí, van a ver que yo voy a bajar los impuestos, y van a ver que va a haber educación para todos, y la leche que les quitaron de Liconza va a venir y a todos les vamos a dar. Pura promesa y pura promesa, pero cuando llega al poder, es otra cosa. Y lo mismo pasa a veces aquí. No es que les prometamos, hermanos, pero muchas veces hay hombres que llegan con buenas intenciones. Y cuando llegan ahí, estas buenas intenciones desaparecen. Entonces, Dios probó a Asa y encontró en él una disposición muy buena. Sigue diciendo, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó, ahí vemos, ¿por qué hizo lo bueno? Porque quitó los altares del culto extraño, primera cosa, y los lugares altos. Es decir, Judá estaba lleno de un culto extraño. Se empezaron a contaminar con otro tipo de pensamientos, con otro tipo de costumbres que no habían aprendido de Dios, sino de Satanás. Lo primero que la autoridad debe de cuidar es cómo están pensando los que están bajo su dominio. ¿Cómo pensamos con respecto a la familia? ¿Cómo pensamos con respecto al dinero? ¿Cómo pensamos con respecto a los hijos? Hay muchos de los que se congregan y muchos a veces de tus hijos tienen pensamientos raros. Pensamientos como que no, pues es que, no, pues yo tengo el pensamiento de que no, a ellos
yo nunca los voy a disciplinar, porque ellos, a mí me duele más que a mí. La pregunta es, ¿quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó eso? En la Biblia no encuentro lo que tú piensas. No, es que el matrimonio nada más es un contexto social para tener la aprobación de la gente. ¿Quién te enseñó eso? Yo no veo eso en la Biblia. Yo veo en la Biblia que el matrimonio es algo sagrado, algo que Dios instituyó para mostrar atributos que el soltero no mostrarías. Eso es el matrimonio, pero ¿quién te enseñó eso? No, es que aquel que tiene dinero tiene poder. ¿Quién te enseñó eso? Porque yo no veo eso en la Biblia. Yo lo que veo es que aquel que ama el dinero no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó que vida solo hay una y hay que vivirla? ¿Quién te enseñó eso? ¿Dónde dice eso en la Biblia? La Biblia dice que tú tienes que tomar en cuenta a Dios, porque todo lo que tú hagas en tu vida, Dios te va a juzgar. ¿Te das cuenta? O sea, muchos tenemos ahora sí que la verdad, lo voy a decir así, hermanos, pero traemos nuestros rollos. De verdad, o sea, traemos nuestros rollos. O sea, tú traes tu propio culto en tu mente. De cómo es Dios, de cómo yo soluciono mis problemas, de cómo yo trato a mi marido, ¿no? Entonces, ¿quién te enseñó eso de que, no, pues es que la liberación femenina? No, y a mí no me, ese pelagato no me va a decir nada, ¿no? ¿Cómo crees, no? Yo siempre he sido independiente. ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó, varón, que no? La mujer es sosegada, tú cállate. Tú ni opines, tú estás mensa. ¿Quién te enseñó eso? No, es que pues, yo así soy, aguántate, así soy. ¿Quién te enseñó eso? Yo creo que Dios cuando los gentes pensaban así, Dios trataba con ellas. Pregúntale a Moisés, ¿tú piensas que siempre fue el hombre más manso? Eso fue un trabajo de Dios. ¿Te das cuenta? Traemos nuestros rollos, nuestro propio culto, y a veces traemos idolatría. No tienes a lo mejor una capillita en tu casa, ni a lo mejor un crucifijo, no, a lo mejor no tienes eso, pero en tu corazón muchas veces puede haber eso. Puede haber ese anhelo de tener y te desvives y hasta no duermes por eso. Y eso es malo. ¿Por qué? Porque no esperas en Dios, esperas en tus fuerzas. Entonces, hermanos, fíjate, nos hace recordar este pasaje. Vamos a ver este pasaje. Proverbios 29, 18. Proverbios 29, 18. La idolatría lo que va a hacer, hermanos, es que te aleja de Dios. Te aleja. 29, 18. Dice, fíjate lo que dice. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Voy a leerlo en otras versiones, por decir, palabra de Dios para todos. Si Dios no guía a la nación, no habrá paz. Afortunada la nación que obedece la ley de Dios. Dice, Dios habla hoy. Donde no hay dirección divina, no hay orden. Donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando no hay una autoridad que busque a Dios. La iglesia, la familia, tu casa misma empieza a buscar ídolos que les dé dirección. Si tú no estás allí para dirigir a tu esposa, alguien más lo hará. Alguien más le va a dar dirección a tu esposa. Si tú no estás allí para darle dirección a tus hijos, alguien más los va a dirigir. Y no te va a gustar lo que va a pasar. Y hermanos, el problema de eso es que quitarle ese ídolo del corazón es bien complicado. Porque se le arraiga a tu hijo esa manera de vivir, esa manera de pensar. Y tú ves que se está destruyendo, pero él no se da cuenta.
porque la idolatría también trae ceguera. Entonces, como autoridad, una de las cosas que tenemos que hacer nosotros como autoridad es buscar a Dios. Tenemos que saber cómo es Dios, tenemos que saber qué es lo que dice con respecto a este tema. Tenemos que saberlo, hermanos. Porque si no lo sabemos, y nada más lo sabes a tu manera, mira, el saberlo a tu manera, eso no es de Dios, ¿eh? Eso es lo que tú crees. Tenemos que saberlo como Dios lo dice. Y una de las cosas que hemos olvidado es cómo traduce la Biblia eso. Seguimos ahí. Versículo 3. Segundo libro de Crónicas 14:3. Quebró las imágenes. Ahí está, pastor, tengo que quebrar las imágenes. Tengo que, cualquier cosa que quiera. Bueno, pues no, nada más no quiebres el retrato de tu mamá. No, no lo quiebres. Ahí tienes la fotito y toda la cosa. Aquí imágenes se refiere a algo que le quieres dar culto. Si tú has leído el libro de creo que es Isaías o Jeremías, no recuerdo bien, que dice que va un hombre, toma un pedazo de madera, le da forma, de forma humana, y el otro pedazo que le queda lo echa al fuego, calienta su potaje, calienta su café, toda la cosa, y entonces hace la figura y le dice, y se inclina ante ella y le dice, sálvame porque tú eres mi Dios. Una imagen aquí, lo que se refiere, hermanos, es algo que quiere, a lo cual tú lo pones como por encima de ti, porque cuando tú adoras algo, pues sí, los hindús que adoran las vacas y adoran los animales y toda la cosa, y las ratas y por eso no se las comen y cosas así, imagínate, cuando tú adoras algo, tú estás poniendo algo por encima de ti. Tú estás diciendo, es que esto es más poderoso que yo. ¿Te imaginas esa irracionalidad? O sea, ¿tú crees que una vaca es más poderosa que tú? ¿Que tiene más poder de hacer las cosas que lo que tú podrías hacer? Eso es ilógico. Entonces, es ilógico confiar en una imagencita que no hace nada. Eso es ilógico. ¿Por qué? Porque ella depende de ti. Si quiere ir a algún lugar, ¿quién la tiene que llevar? Pues las personas la tienen que llevar, la tienen que cargar, la suben a la camioneta, y porque no se vaya a caer, porque si no, tal. ¿Quién le tiene que dar mantenimiento? Pues las personas. ¿Quién le tienen que repintar? Las personas. Entonces, ¿será más poderoso que tú? Entonces, es ilógico que yo le dé adoración a algo que es tan simple. Se supone que yo me tengo que someter bajo algo que es más poderoso que yo, y ese es el Señor. Ese es Jehová de los ejércitos, que es el Todopoderoso. Eso es obvio que yo me incline ante Él, pero ante algo que el mismo hombre inventó, ¿crees que es racional? Entonces, pastor, ¿por qué se inclinan ante ellas? Porque dice que el espíritu de este siglo los ha cegado. Ahorita nosotros vemos la verdad, pero esas personas allá afuera no la ven. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que deben de hacer es nacer de nuevo. Si tú le llegas a bibliazos y tú le dices, idólatra, quita tus imágenes, porque la gente se va a molestar. No debes llegar por ahí. Tú debes llegar en el punto de, no les menciones las imágenes, menciónales su vida. Mira, tú tienes que nacer de nuevo, tú tienes que arrepentirte. Y eso de las imágenes, al nacer de nuevo, se van a dar cuenta de que eso es una vil mentira. Ahora lo decimos abiertamente porque sé que ustedes entienden. Pero yo lo pensaría en hablar esto con ellos. ¿Por qué? Porque en su ceguera ellos creen que eso es lo máximo. Dice ahí, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. Ok, vamos a estudiar un poco de Acera. Acera era la diosa de la fertilidad, hermanos, también llamada esposa de Baal. El nombre Baal era o significaba Señor. Señor. Había diferentes tipos de Baales. Su símbolo, hermanos, llamado también Acera, era un árbol
santo o tronco sagrado. Mira, cuando tú llegabas a un templo cananeo, había tres cosas que eran el mobiliario de un templo cananeo. Cuando tú entrabas, lo primero que veías era el altar, donde sacrificaban y toda la cosa. Pero a los lados había dos cosas. Uno era un pilar de piedra. Así tenían un pilar de piedra, llamado el Matsheba. Se llama Matsheba. ¿Qué hacía eso? Era el símbolo del poder. Ellos decían, aquí está el altar, vamos a hacer esto, y aquí está el poder que lo va a absorber. ¿Sabes quién pensaba eso también? Los aztecas. Por eso hacían sacrificios de vírgenes y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque decían que para que no perdiera su poder necesitaba sangre humana. Ese tipo de cosas. Y al otro lado del altar se encontraba un árbol sagrado llamado acera. Era un tronco que ellos decían que era muy sagrado. Lo que estamos diciendo aquí, hermanos, es que al lado del altar de Dios ya había un árbol. Y en la Biblia, si buscamos muchas veces árbol, siempre hace ver a personas. ¿Qué quiere decir? Que la adoración ya se había mezclado con pensamientos humanos. Se había mezclado con el yo creo, yo pienso, ay, Dios no es tan malo, ay, esto, el otro, lo demás, allá. Mira, a mí no me interesa lo que tú pienses, a mí me interesa lo que dice allí. O sea, quítate tu árbol de acera, quítalo. Ese es el problema de muchos. Tienen su adoración a Dios, reconocen a Dios, pero lo han combinado con lo que creen. Y ese es un grave error. Tengan cuidado con eso, hermano. Porque una adoración mezclada con pensamientos humanos no es una verdadera adoración. Por eso dice que la adoración debe ser en espíritu y en verdad. ¿Cómo es en verdad? Que está de acuerdo a las normas de Dios. Entonces Judá estaba contaminado con un culto que no era de Dios. Entonces ahí ves a las personas que dicen, no, bueno, no, yo sí creo en Dios, pero también, pues, bueno, Dios nos dio los santitos también. Y Dios nos dio también, pues, las capillitas, ¿no? Y hay gente que, pues, bueno, hay santos que son muy milagrosos y, pues, cuando Jesús está muy ocupado, pues, vamos con sus... ¿Quién te enseñó eso? Bueno, es que eso es lo que yo creo. Mira, para empezar, Dios nunca está ocupado, porque si no, no sería Dios. Para empezar. O sea, tú estás pensando que Dios es como tú, que vas a la oficina de la PFP y no, pues, en lo que te atienden te vas a pasar ahí en el registro civil ahí levantando tu denuncia, te vas a pasar 3, 5 horas, ¿no? O sea, imagínate, si ahorita te chocan y vas a levantar una denuncia, sales hasta mañana. Porque en lo que te atienden, en lo que llega el abogado, en lo que llegan los peritos, en lo que tienes que firmar, en lo que das tu testimonio, en lo que te lo firman, te lo aprueban, hacen el evalúo. No, hombre, ahí lleva todo el día. ¿Tú piensas que Dios es así? Que Dios viene en lo que te evalúa, te pregunta, te toma tu declaración y toda la cosa. ¿Tú piensas que Dios es así? No, hermanos. Pero hay gente que piensa así. La pregunta es, ¿quién te enseñó eso? Versículo 4, segundo libro de Crónicas 14:4, seguimos allí. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Lugares altos, hermanos, quiere decir todos esos lugares como hoy lo vemos. Cada colonia tiene su
Si tú vas a la Coatlapanga, hasta arriba, ¿qué hay? Un lugar alto. Una gente ahí levantó un altar. Todo eso había en Israel. Y todo eso en Judá, Asa lo quitó. Pero aquí nos interesa esta palabra, buscar. La palabra hebrea, ahí significa, la palabra hebrea es darash. Darash. Y significa, hermanos, frecuentar. Significa buscar o preguntar. Específicamente, significa adorar. Significa, hermanos, consultar. Vamos a ver un versículo donde se encuentra esa palabra. Isaías 8:11. Isaías 8:11. Isaías 8:11. Lo que dice este pasaje. Dice: porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. Y aquí le está hablando al pueblo de Israel, al reino del norte. Le está hablando, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. ¿Por qué dice eso? Porque ellos que tienen sus rollos, tienen su forma de pensar, hermanos. Por cierto, una de las cosas que hoy tiene la sociedad es que le llama anormal a lo que es normal. Por decir, hoy que tú tengas a tu esposa, que tengas un matrimonio que ya lleva 20 años, ya te llaman a ti fenómeno. Porque hoy lo regular es que un matrimonio dure de 3 a 5 años, por mucho. Entonces, ¿cuántos llevan de casados? 15, 20. Entonces dicen, ay, ¿cómo le hacen? No se hablan o no duermen juntos, o ¿cómo le hacen? Porque pues ya duraron, ¿no? ¿Te das cuenta? Lo que debería ser normal hoy es que, por decir, otra cosa que es normal, que debería ser normal, que llega el esposo y le abre la puerta a su esposa. Entonces, como eso no se ve ya casi, le dicen, ay, mira el mandilón, así lo trae. Eso debería ser normal. ¿Pero qué? Hoy el mundo, ¿cómo lo ve? Anormal. Oye, joven, ¿y tú para cuándo? No, yo hasta que me case. Uy, ¿qué eres? ¿Monje? ¿O qué eres? ¿Monja? ¿Fraile? ¿Qué eres? Ah, allí en la iglesia, ¿verdad? El pastor te regaña, ¿va? El pastor te regaña. Te va a excomulgar si haces eso, ¿va? Entonces, no. Por eso dice, no llamen conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen. No tengáis miedo, dice. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. ¿A qué se refiere vuestro temor y vuestro miedo? Que teman fallarle a Dios. No teman fallar en tal o XY cosa. O sea, puedes fallar en un trabajo, puedes fallar en una decisión, puedes fallar en una transacción, puedes fallar, pero no le falles a Dios. Ahí sí no. Sigue diciendo, entonces, él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Ata el testimonio, y sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores,
Y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Y ven qué dice ahí? A la ley y al testimonio. Y si no dijeran esto, ¿qué dice ahí? No les ha amanecido. Eso es buscar a Jehová, hermanos. Era tanta la contaminación que ya el pueblo consultaba a los encantadores y a los adivinos. Y hermanos, no es necesario que vayamos con Walter, el difunto Walter, porque ya se murió. Si no se arrepintió, no lo sé, pero si no se arrepintió, pues está ahorita allá achichinándose ahí con los gitanos que engañó. Pero no es necesario que vayamos con Walter o con alguien que tiene colgados ajos y nopales y cosas así. No, hermanos. Cuando vamos con alguien que no habla conforme a Jehová, ese es un encantador, ¿eh? Yo no soy de la idea de que un cristiano necesite terapia. Yo no soy de la idea, ¿eh? O sea, si a mí me dicen, ay, tú requieres terapia. Ese cuate el psicólogo está más loco que yo. Me comentó mi hermana que le están dando hace una clase de eso. Y este hombre pues tiene su consultorio y le dice mi hermana, sí, dice, ¿y usted escucha problemas así de las personas? Y dice, sí, no, aquí en Apizaco hay mucho trabajo de eso, mucho trabajo de loquero. Sí. Y cuando usted se carga de todos esos problemas, ¿qué hace? Pues también requiero terapia, yo también. Imagínate. Yo no soy de la idea, yo no comparto eso, porque siempre la psicología es, tú no tienes la culpa. Algo más la tiene, o sea, la sociedad, el esposo que te tocó, el cual tú elegiste, que nadie te obligó, tú lo elegiste, la esposa que me tocó, tú la elegiste. Tú dijiste, de aquí soy, y ahora ya no, de aquí no soy, pues ya no puedes echarte para atrás, ¿ok? Tú la elegiste. Pero el psicólogo siempre te va a decir, no, es que la esposa que te tocó, el esposo que te tocó, la sociedad donde vives, la escuela donde te metieron, ¿no? Es que debía ser de paga. Como te metieron una de gobierno, eso te afectó. No, es que no te compraron zapatos Hush Puppies y entonces eso te afectó y hasta ahorita lo vienes cargando. No, hermano, por eso yo digo que no. Ahora, ¿qué pasa si en algún momento en la escuela de tus hijos te mandan a terapia? Pues bueno, lo único que yo te voy a decir es esto. Tú tienes que tener firme quién eres. Tú eres un hijo de Dios. Y tú sabes el verdadero problema de toda la humanidad. ¿Cuál es el verdadero problema? El pecado. Ese es el problema. No es, pues sí, me está convenciendo. No, pues sí. Mira, si me vienes con eso, te voy a dar un coscorrón. En verdad. Porque no es posible. Quiere decir que tú de Dios no sabes mucho. No estoy diciendo que si vas a algo que es obligatorio pecas. No. Pero yo no puedo concebir que un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo, que lo guía a toda la verdad, tenga que ir a un psicólogo. Yo no lo entiendo. ¿Consultarás a los muertos por los vivos? Ese hombre está muerto espiritualmente. ¿Consultarás a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Y si no, mira, otro verso, Gálatas 3:1. Entonces no es necesario que me digas que vas al yerbero y no es necesario. Para que estés ahí consultando adivinadores. No es necesario. Ahorita te lo voy a poner bien en claro. No es necesario que llames a la línea de Madame Sassou. Para que le venga a preguntar si mi esposo me está poniendo, porque desde cuándo ya es indiferente.
Y ya dice, no, pues sí, pero deposíteme primero y después le respondo. Y cómprese una veladora curada y esta estampita y cómprese la hierba de gordo lobo para que la queme y toda la cosa, ¿no? Ahí ves a la gente creyendo y gasta dinero en ese tipo de cosas. Mira lo que dice Gálatas 3:1, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ya lo voy a leer ese pasaje en la versión oso. Así se llama, la versión oso. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad? Aquí hechizar quiere decir, ¿quién te lavó el cerebro? Por eso lo digo otra vez. Yo no estoy diciendo que ir al psicólogo sea malo, porque también esa gente requiere de Cristo. Pero tú vas y te lavan el cerebro y te voy a decir, insensato, ¿quién te lavó el cerebro? ¿Quién te dijo eso? Ah, no, es que yo, o sea, pastor, le voy a confesar. Yo voy a terapia y me convenció, me dijo cosas que yo no me había puesto a pensar. Y yo te voy a decir, pues a la ley y al testimonio, y si no, no te ha amanecido. No, es que ella me dijo que yo no tengo la culpa, es que yo desde niña, mi mamá no me quiso, y por eso yo soy así. Ay, no, hombre, ¿a poco? Y la luna es de queso, y los hombres son de Marte, y las mujeres son de Venus también. Te voy a decir la realidad. Lee Romanos 3, ¿no? Que dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay quien ame la palabra, todos se han desviado, todos a una se han hecho inútiles, no hay quien busque lo bueno, no hay ni siquiera uno. El que abandona a su creador, hermanos, es obviamente que le va a ir mal, es obvio. Las respuestas están en la palabra de Dios. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, y conocerás la verdad, y esa verdad te hará libre. No necesitamos más que la palabra. Para ahí ves a la gente hoy en día, busca a los encantadores. Otra, me puse con los psicólogos, pero ¿qué decimos por decir de la gente que busca en el YouTube lo que quiere escuchar? Ahí estás buscando tus adivinos, ¿no? Ay, me siento triste. Prédica de la tristeza. Ahí buscas a tus adivinos, ¿no? Que te estén adivinando. Ay, yo me siento así. Y tú, como sabes que tu compadre o como tu comadre está igual que tú, se la mandas por WhatsApp. Ay, hermana, escucha esto de bendición. Y nada más están hablando puro humanismo, puro humanismo, puro humanismo. Ahí está tu adivino. Ay, no, hermanos, que yo sí sentí como que si era de Dios. La fe no es por vista. La fe es la certeza de lo que se espera. Es tener conocimiento certero de quién es Dios, no es sentir. Es el problema de... ¿Te das cuenta cómo necesitamos quitar muchos ídolos que se están metiendo? Es una gran bendición el internet, pero hoy en día muchos comen mucha comida chatarra por el internet. De verdad. Entonces cuando vienen acá y yo les quiero dar alimento saludable, dicen, no, él está mal. Me adivino del internet, ese sí está bien. No, el pastor ni sabe, este sí. Pues a la ley y al testimonio. Y si no, no te ha amanecido.
¿Sabes quiénes habían hechizado a los Gálatas? Los judaizantes. ¿Qué pasa cuando me llegan y me dicen, ay no, pastor, es que yo me siento mal en mi corazón porque es que no guardamos el sábado? Y Dios dijo que guardáramos el sábado. ¿Por qué ustedes no lo guardan? Ay, ¿cómo te explico? ¿Ah? ¿Y ya les explico? No, yo no creo eso. ¿Quién te hechizó? ¿Quién te hechizó? ¿Quién te lavó el cerebro para que no obedezcas a la verdad? No dice Colosenses, nadie os juzgue en comida o en bebida, en lunas nuevas o días. ¿Eso no lo han leído? No, es que yo leí, por decir, hay un pasaje allí que dice que cuando un hombre lo descubrieron levantando leña en día de reposo y Dios dijo que lo mataran. ¿Por qué lo mataron? Para que veamos que en el día de reposo, incluso hoy los judíos, ayer nos comentaban a Mario y a mí, los judíos, si no tuvieran día de reposo, trabajarían 80 horas diarias. Sí, así como tú piensas que trabajar 100 horas ya vas a ganar mucho dinero, así. Así son los judíos. Por eso Dios hizo eso con esa persona. ¿Por qué? Para que vieran el carácter de Dios, que a Dios debían tenerle miedo y temerle, respetarle. Pero si tú has leído Hebreos, dice ahí que nuestro reposo ahora viene en Cristo. ¿Tú piensas que Cristo quiere un reposo nada más de un día? No, Él es nuestro reposo de todos los días. Todos los días, hermanos, con nuestros problemas, con nuestras adversidades, con nuestra a lo mejor falta de algo, yo reposo en Cristo. No el sábado, todos los días. Venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, ¿de qué? De religiosidad, que yo, ¿qué dijo? Os haré descansar. Pero ahí vienen los hechizados. Ay, no, es que yo, aquí dice este verso. Híjole. Señor, ilumínalo o elimínalo, porque... Entonces, hermanos, retomamos el punto aquí. No es necesario ir con los discípulos de Merlín para que tengas ahí a lo mejor un hechicero. Todo aquel que hable cosas que no te guíen a Cristo, ten cuidado, porque te puede hechizar. Entonces continuamos. Híjole, ya aquí el reloj me está diciendo que ya casi me voy a callar. Segundo libro de Crónicas 14:5. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz. ¿Qué trae la idolatría? Falta de paz. Por eso dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. O sea, no busques lo que los demás buscan, no busques eso. Busca agradar a Dios. ¿Qué trae la idolatría? Trae falta de paz. Entonces sigue diciendo, segundo libro de Crónicas 14:6. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, y le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Significa terminaron la obra. Significa. Entonces quiere decir que vamos a volver a enseñar. Eso quiere decir de edificar. Vamos a volver a enseñar. Vamos a regresar a las cosas que hemos dejado. Les voy a decir cómo son las cosas que Dios quiere que hagamos. Pero viene, fíjate, el versículo 8. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000,
y de Benjamín 280,000, que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros, eran muy buenos en su oficio. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000, eran el doble, hermanos, y 300 carros. Ahí cuando dice carros, hermanos, generalmente el pueblo de Israel no era de carros. ¿Te acuerdas quién hizo eso? Absalón. Pero Dios les dijo que carros no. Los carros eran de los cananeos, y era un etíope, era un africano. Los etíopes son negritos. Y venían con carros, significa que venían como que con tanques. El poder militar de los etíopes era mayor que el poder militar judío. Y eran en número el doble. Y vino hasta Maresa. Bueno, vamos a estudiar ese verso. Sera significa luz centellante o aurora. Eso significa Sera. Nos hace recordar este versículo, hermanos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo es la luz de la aurora? En aumento hasta que el día es perfecto. A ver, viene una pregunta acá. ¿Por qué Dios permitió que Asa fuera atacado? A veces hay cosas que Dios permite en nuestra vida y no es porque estés en pecado. Dios las permite. ¿Para qué? Para que se vea que tú eres como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo se puede ver la luz si no hay oscuridad? A veces Dios permite cosas, pero no es porque te ha dejado. Es para que veas su mano poderosa sobre ti. Maresa. Dice que fueron hasta Maresa. Es interesante, pero Maresa significa a la cabeza. Así se dice, a la cabeza. Y yo buscando esa palabra, cabeza, llegué a este verso. Te lo voy a leer. Deuteronomio 28:1. Te lo voy a leer ese verso. Mira, buscando eso de Maresa. Por algo se mencionan esos lugares y esto es algo increíble, hermanos. Pero fíjate, dice Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Cómo iba a exaltar a Asa si no tenía guerra? Obviamente tenía que tener una guerra. Asa iba a vencer y todos se enterarían que Asa venció con 500,000 a un ejército de 1,000,000. Y entonces, dice después, vamos a leer después que todo el pavor cayó sobre toda la gente, porque Dios lo exaltó. Pero ¿cómo lo exalta si no hay guerra? Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Qué dice ahí? ¿Qué te alcanzará? La bendición. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Versículo número 12. Deuteronomio 28:12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en tu tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola. Y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Otra vez, dioses. ¿Qué significa Maresa? A la cabeza. Asa sería cabeza, en este caso, en la región que él gobernaba, pero
¿Por qué era cabeza? ¿Cuál es el punto de ser cabeza? ¿Qué quiere decir? Bueno, dice, versículo leímos anteriormente. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Hermanos, es Jehová quien nos pone allí. No es que tú seas de nacimiento cabeza, porque hay gente que tiene dinero y es cola. Ser cabeza no es tener. Tú puedes tener y ser cola, que es ser cabeza. No voy a meterme en ese punto de ser cola, pero sin duda, una de las cosas de ser cola es ser necio. Y hay gente que tiene dinero y es terca. Eso es ser cola. Porque parte de ser cabeza es buscar a Dios. Mira, anota este salmo. Salmo 118, versículo 7. Fíjate lo que dice. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Qué dice? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Sin duda, según este salmo, hermanos, ser cola es confiar en el hombre. Eso es ser cola. ¿Sabes quién era cola? Roboam era cola. Porque él era rey. ¿Pero en quién confió? En el consejo de los que se habían criado con él. Y por ser cola, ¿qué hizo? Dividió el reino. Roboam no era pobretón. Era un rey que tenía dinero, pero era cola. ¿Y sabes quién hizo lo mismo? Abías. Abías era cola. ¿Sabes quién eran los dos? Salomón. Al principio fue cabeza. ¿Por qué? Porque buscó a Dios, pidió sabiduría. Era un hombre que tomaba decisiones en Dios, pero cuando vino la idolatría, ¿en qué se convirtió? En cola. Ser cola es ser un idólatra. Llegamos a esa conclusión también. Si tú eres idólatra, tendrás posesiones, pero eres cola. Asa no fue cola, fue cabeza. ¿Por qué? Porque confió en Jehová. Dice, versículo 10. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Este valle, hermanos, donde Asa reunió sus tropas para la gran batalla, aunque no es posible identificarlo aún, se ve que era un lugar adecuado para vigilar, porque la palabra Cefata significa torre del vigía. Eso significa torre del vigía. Y viene algo que hace lo que hace el que es cabeza. El que es cabeza, mira lo que dice. Seguimos ahí, segundo libro de Crónicas 14:11 y vámonos por la parte final, porque ya el reloj me dice que me calle, que ya llegué a mi límite. Pues dice, segundo libro de Crónicas 14:11, dice, y clamó Asa a Jehová su Dios. Ellos eran 1,000,000 y traían tanques. Yo tengo 500,000 y no tengo tanques. Pero mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y el que es cabeza va a hacer eso. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. El que es cola va a decir, ay no, pues ya aquí ya valimos y aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. ¿Quién era cola? Saúl. Y era tan cola que fue a ver a una divina. ¿Quieres ser cabeza y no cola?
andar consultando tu horóscopo. Deja eso. Deja de ser cola. Deja de buscar a los adivinos, porque si no, no vas a hacer cabeza, vas a hacer cola. Porque para ser cabeza, tu confianza debe estar en Jehová, no en el hombre. Dice ahí. Y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar de ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová. O sea, se hizo una carnicería, hermanos, una carnicería. Y lo que también se ve allí cuando buscan la palabra aliento en el hebreo, significa que no tenían destreza. Las destrezas de los judíos, de los hombres de Dios, era mayor. En el combate cuerpo a cuerpo, ellos eran superiores. Eso significa aliento. Dice, porque fueron deshechos delante de Jehová y de sus ejércitos, y les tomaron muy grande botín. ¿Qué dice? Y si tú oyes la palabra de Jehová y anduvieres en sus mandamientos, Dios abrirá de su tesoro. Eso es ser cabeza, no es tener, hermanos. Ser cabeza es confiar en Jehová, buscar sus mandamientos, hacerlos, ponerlos por obra. Aquí la palabra gerar, que es esto, significa recipiente circular. Esto significa que Jehová los puso como en una charola para ser vencidos. Judá era superado en número y en capacidad, pero Asa oró al Señor de tal forma que aclaró los asuntos, y como lo leímos en el pasaje anterior, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Terminamos. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas. ¿Qué pasó con Asa? Dios lo exaltó. Y tanto fue así que todos empezaron a tener miedo. Y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Ahí tener ovejas y camellos es tener un camello en Israel o en esos lugares, es tener como un auto deportivo. ¿Cómo pasas el desierto? Sin un camellito. Dios no está en desacuerdo que tengamos, hermanos. Pero no olvides tu posición. No vales por el camello. Ya valías antes del camello. Pero el mundo te dice, eres lo que tienes. No es. ¿Quién te dijo eso? El mundo. Dios no te dice eso. El mundo dice, tú ya vales, porque yo pagué en la cruz por ti. Entonces, ¿qué dijo Dios en el Deuteronomio? Estas bendiciones estarán y te alcanzarán si oyeres a Jehová y no te olvidares. Y veamos cómo esto se afirma. Nada más leemos otros dos versículos. Seguimos, segundo libro de Crónicas 15:1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, regresaba de la batalla, y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuvierais con él. O sea, ¿quieren ser cabeza? Pues busquen a Dios y van a ser cabeza. Si ustedes se alejan de Dios, serán cola. Ser cola, hermanos, es que algo te domine y tú no dominas, sino algo te domina. No quiere decir que tengas un patrón encima, no me estoy refiriendo a eso, hermano. Sino que muchas veces, cuando eres cola,
es que tienes una fuga en tus finanzas, por eso eres cola. ¿Por qué? Porque no puedes retener tu impulso, eres cola. Si tú fueras cabeza, pondrías orden. Pero para hacer eso, Dios te tiene que dar la fuerza y Dios tiene que estar contigo. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, Él también, ¿qué? ¿Os dejará? Nuevamente, ahí está, hermanos. Es de ver como la autoridad, y si queremos ser cabeza, buscar a Jehová de todo nuestro corazón. Eso se oye fácil, pero si así fuera, cualquiera lo haría. Sin embargo, no es algo sencillo. Pero quieres ser cabeza, busca a Dios. Confía en Jehová, no en el hombre. Confía en Jehová. Búscalo. Órale a Dios. Dile, Señor, tú eres mi Señor. Yo no sé cómo entrar ni salir, pero yo confío en ti. Yo sé que tú me vas a dar la sabiduría para resolver este problema. Yo me siento Juan Camaney, pero delante de ti yo sé que no lo soy. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía. Aquí se vienen varias cosas del que es cola. ¿Qué es cola? ¿Alguien que es cola no conoce de Dios? Es cola, porque dice ahí que están sin verdadero Dios, sin sacerdote. ¿Quién es el que tiene cola? El que es cola, pues no tiene paz. Dice, ni para el que entra ni para el que sale, sino muchas aflicciones. Y una gente destruirá a otra, y una ciudad a otra, porque Dios los turbó de toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezca vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado de la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Y después vino todo a Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón. Y fíjate esa parte, dice, porque muchos de Israel se habían pasado a él. ¿Por qué se pasaron a él? Porque era cabeza. Porque era cabeza. ¿Te vas a unir a alguien que es cola? Pues no, no, ¿cómo crees? No. Pero veían que Asa era ¿qué? Cabeza. Y se pasaron con él. Dice, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Si queremos ser cabeza, hermanos, Dios debe ser lo primordial. Dios debe ser lo primordial. Otra cosa, hermanos, ser cabeza es que Dios esté contigo y empieza a venir a ponerte bajo su sombra mucha gente, porque ven que Jehová está contigo. Pero no tiene nada que ver con dinero, hermanos. Ser cabeza tiene que ver con que Dios esté contigo. Yo te voy a preguntar, ¿vos eras cabeza o cola? ¿Quién se vino a refugiar? Ruth. A la sombra del manzano me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Vos era cabeza. ¿Pero qué me dices de Nabal? ¿Era cabeza o cola? Y Nabal tenía dinero. Dice que trasquilaba sus ovejas. ¿Pero era cabeza o cola? Era cola. Era torpe, era necio. Y tenía dinero, pero era torpe. Era cola. No depende de lo que tienes. Depende de quién esté contigo. Si vas a ser cabeza o cola. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar.